Muy buenas noches. Hay en el país un debate sobre qué es lo que está haciendo Alan Jara, ex gobernador del Meta, como director de la unidad de víctimas del país. Muchas críticas se le han hecho. Es nuestro invitado de esta noche. ¿Qué es lo que pasa con usted, doctor Jara, que le están dando garrote por todas partes? Bueno, Yamid, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Yo creo que son como gajes del oficio. A ver. Cuando uno es de provincia se generan muchas suspicacias. Y cuando uno ha ejercido un cargo público, y toda mi vida he estado en cargos públicos, entonces lo relacionan a uno con temas de politiquería. La verdad es que la responsabilidad que yo tengo frente a la Unidad para las Víctimas no admite ni lo uno ni lo otro. Lo que necesitamos es toda la experiencia desde provincia, toda la experiencia como víctima y todo el compromiso con las víctimas para sacar adelante esta unidad que tiene una responsabilidad enorme en lo misional, y ahora en esta extraordinaria posibilidad de la paz, pues desde luego el papel de la unidad tiene mucha más preponderancia. Pero mire, es decir, en la revista Semana, Juan Diego Restrepo publicó una columna en la que dice cosas serias sobre una tendencia suya a burocratizarse. Por ejemplo, menciona al señor Juan Carlos Mejía. Sí. No, yo leí la columna y a mí, la verdad es que el doctor Juan Carlos Mejía es un profesional calificado del Meta, con maestría, con especialización, con experiencia, pero no ha sido nombrado, ni es la decisión nombrarlo. Yo consulto ante la función pública distintas hojas de vida. Pero a ver, sí. La hoja de vida que adjunta en su columna el columnista Restrepo es totalmente contradictoria, pues. Sí, pues, a mí me sorprendió igual, porque yo conozco al doctor Mejía. Él es, como le digo, es un abogado con especialización en políticas públicas, con maestría en Derecho, que ha trabajado... ¿Y por qué esa hoja de vida tan terrible a la que adjuntó? Sí, yo no sé qué pasó allí, pero realmente los datos no corresponden a la realidad del doctor Mejía. Ahí, por ejemplo, figura que el doctor Mejía se graduaría de bachiller en el 2012, él es bachiller del 2004, en el 2010 abogado, en el 2012 ya especializado y en el 2016 maestría. Pues hombre, el columnista dice que eso se debe a la miopía con la que usted está dirigiendo la unidad. No es así, doctor. No, mire, yo no solamente tengo un compromiso con el presidente, sino un compromiso con las víctimas. Yo siento esa carga en cada salida que hago, que permanezco mucho en los territorios, y las víctimas me dicen, mire, Alan, usted que ha sido víctima, usted sí nos entiende y usted sí nos va a ayudar. Esa es una responsabilidad altísima. Mi responsabilidad no es ni con partidos, ni con personas, mi responsabilidad es con las víctimas. Y por eso hoy hacíamos una rueda de prensa donde mostrábamos una gestión administrativa en estos 2 meses y medio que llevo al frente de la entidad, y donde nos hemos ocupado pues, de darle una respuesta a la población víctima, que no tenga que poner tutelas, que no tenga que recurrir a derechos de petición y que sea atendida, y ese es el propósito. El tema burocrático, la verdad, no ha sido el interés nuestro en este tiempo. De todos los directores territoriales que tiene la unidad, he cambiado uno. Pero mire, Juan Diego dice, en la hoja de vida de este señor Mejía, se presentó como que acabó sus estudios de secundaria en diciembre del año 12, pero también consignó que terminó estudios de Derecho en septiembre del 10, de especialización en abril del 12 y de maestría en Derecho en febrero del 16. Y subraya, a todas luces parece un error de esos que se cometen cuando se hacen las cosas a la ligera. Insisto, el doctor Mejía no terminó en el 2012 su bachillerato. ¿Pero qué sentido tiene esto? Es que yo creo que hubo un error de digitación.
en esa hoja que adjunta el columnista. En la unidad del procedimiento es el siguiente. Cuando se produce una vacante, porque la directora de ese sector, que se llama Dirección de Gestión Institucional. ¿A dónde iba Mejía? Donde tengo una vacante. Sí. Presenta entonces ante el servicio público las hojas de vida. Puede presentarse una, pueden presentarse varias. Y allá analizan la documentación anexa a todo esto, trámite que se surtió y que, según me informaron en la unidad, pues el doctor Mejía cumple todos los requisitos. Pero ¿Antes lo va a nombrar? no lo va a nombrar, pero no porque no tenga requisitos. ¿Por qué no lo va a nombrar si los tiene? Porque muchas más personas los tienen también. Este es un cargo, Yamit, que no es el trato directo con las víctimas. Este es el trato directo con alcaldes, gobernadores y funcionarios del gobierno nacional. ¿Para qué? Para que todos se comprometan en la atención a las víctimas. Es un cargo, desde luego, muy importante, pero no es el trato del relacionamiento con las mesas de víctimas, no, es más institucional. Por eso contemplé esa hoja de vida, como contemplé otras. El doctor Mejía cumple plenamente con eso. Pero usted es del llano, el doctor Mejía es del llano. Sí, claro, no, pues... ¿Todos son llaneros? Ojalá todo. No, esta es la primera vez que los del llano tenemos un pedacito de posibilidad. En la unidad hay funcionarios de todas las regiones del país, tenemos territoriales en todo lado. Ahora, mire, doctora Ana, ¿qué es lo que hace la unidad de víctimas que usted preside? Nuestra misión es, si me perdona esta expresión, sobre todo las víctimas, reparar lo irreparable. Porque la reparación integral, que es el propósito de la unidad, nace hace apenas 5 años, cuando este gobierno reconoce que hay conflicto, crea o aprueban una ley para atender a las víctimas como resultado de ese conflicto y crea una institucionalidad para ello. Esa institucionalidad es la unidad de tierras, es el Centro de Memoria Histórica y es la unidad para las víctimas. Nosotros tenemos que llevar un registro para saber a quiénes vamos a llegar. Hoy son más de 8 millones de víctimas las que están en ese registro. Es una tragedia. Más de 1.900 masacres, Yamit. Más de 6,5 millones de desplazados. Una cifra que me aterró a mí. Víctimas de homicidio, 268,000 personas asesinadas en el marco que fijó la ley para hacer esa reparación, que no es toda la historia del conflicto. Además de ello, tenemos que atender las emergencias humanitarias cuando se produce un hecho victimizante. Tenemos que brindar ayuda humanitaria para que las víctimas puedan superar esas carencias mínimas de un techo, de la comida, de llevar sus hijos a la escuela o tener acceso a la salud. Y tenemos también la atención de hacer una indemnización administrativa que, acompañada de una asistencia psicosocial, le permita a la víctima intentar retornar a donde estaba antes de la afectación por el conflicto. Y cuando hablamos de reparación integral, pues es la suma de todo ello y de que puedan recibir la oferta del Estado, pero que, como digo yo, es reparar lo irreparable, porque cada víctima sabe que lo que le quitaron, lo que el conflicto le quitó, un familiar, una circunstancia tan trágica como el secuestro, la desaparición forzada o incluso el desplazamiento forzado, no hay cómo se lo devuelvan a uno. Eso sí se lo digo yo como víctima, no hay cómo se lo devuelvan a uno, pero que la sociedad lo acoja, que el Estado le diga: sabemos que usted es víctima, usted por tanto merece una acción especial del Estado. Es una posibilidad muy importante para que no haya esa revictimización, para que la víctima sea considerada como algo integral dentro de la sociedad, no como un cuerpo extraño. Las víctimas, no. El 17% de la población colombiana es víctima, Yamit, casi 1 de cada 5. Por tanto, no puede hacerse como
que si fuera un cuerpo extraño allá, que es una... Los 8 millones. 8 millones, eso es un país entero, Yamil, y todos con necesidades. Y desde luego el Estado, ningún Estado podría en un corto lapso de tiempo repararlos a todos. Entonces eso, la ley contempla una gradualidad. ¿Y qué? Sí. El problema de esa gradualidad es que desde luego pues cada víctima considera con su derecho pues que debe ser incluida y no se puede solucionar eso en un año. Y a ver, doctor Alan, ¿cómo se repara a las víctimas? Óyame, lo primero es reconociéndole esa condición. Ese reconocimiento es el registro. De los 8 millones de víctimas, sí, ¿cuántas han sido reconocidas ya como víctimas? Ese es el registro de las reconocidas. Ya. Ya. Usted ya ha reconocido a 8 millones. 8.132.269 Y usted víctimas. tiene que repararlas a todas. No todas son sujetos de reparación, porque, bueno, hay unas víctimas que fueron asesinadas, sí, desaparecidas. Ahí están incluidas. Ahí están incluidas. Si restamos esas y restamos las víctimas que no han pedido una acción del Estado, nos da que tenemos que reparar aproximadamente a 6.200.000. Tienen que víctimas. reparar. Así es. ¿Y reparar cómo? Entonces, decía, primero el reconocimiento, ¿cierto? Sí. Segundo, esa atención humanitaria, que es que usted le tocó dejar su pueblo, su sitio de vida, entonces es brindarle un soporte para el arriendo, para la alimentación. Esas ayudas humanitarias las brinda el Estado. ¿Usted tiene recursos para eso? No todos los que se quisieran. ¿Pero cuántos tiene? Este año 800.000 millones. 800.000 millones. Sumado lo que se ha hecho en la existencia de la unidad, son 3.500.000 millones que se han dado. El mayor número de tutelas que recibe la unidad es pidiendo esa ayuda humanitaria, que tiene una circunstancia, y es que la Corte ha establecido que esa ayuda humanitaria debe ser hasta tanto la víctima supere las carencias, esas necesidades básicas que tiene. Mientras tanto hay que mantener la ayuda. Hay que mantener la ayuda y entonces... ¿Y eso no es contrario al objetivo? Es decir, no se repara a la víctima si se mantiene un subsidio. No, esa no es la reparación, evidentemente. Eso es como una aspirina para un dolor mientras se hace el proceso de la cirugía. Pero la aspirina es necesaria, porque si no muchas víctimas no tendrían cómo subsistir. Lo que hay es que no caer en un paternalismo, sino lograr dar el paso de esa ayuda humanitaria a que reciban toda la oferta del Estado, que es empleabilidad, generación de ingresos, proyectos productivos, vivienda, muchas opciones que el Estado puede dar para que la víctima supere esas carencias mientras le llega la indemnización administrativa. Usted le dijo, doctor Alan, que son 6.200.000 las víctimas que hay que reparar. Así es. Hasta este momento, sí, ¿cuántas ha reparado y cómo las ha reparado? Inmediatamente después de... Sí, señor. Doctor Alan, ¿cuántas y cómo? Con indemnización administrativa, que es una cifra... ¿Qué es indemnización? Plata. Es plata. ¿Cuánto? Plata que, dependiendo del hecho victimizante y dependiendo del número de víctimas que integran un hogar, puede ir de 5 millones a 23 millones, es el techo. Hasta hoy, ¿cuánto ha repartido en indemnizaciones? 3.800.000 millones. ¿Y ese dinero cómo lo ha repartido? En 628.000 víctimas, que se ha venido atendiendo. ¿Y cómo se hace? Hay una ruta. Entonces, en esa ruta, que va desde el momento en que se produce la emergencia y la atención que hay que dar ahí, la posterior ayuda humanitaria, la atención psicosocial, y esa ruta cierra con ese recurso con el cual la víctima debe retomar la vida. Ese es el sentido de esa indemnización administrativa. En esa ruta, digamos que se van identificando las principales necesidades de la población víctima, por un lado, con hechos victimizantes distintos al desplazamiento forzado.
y después se inició también con la necesidad de reparar con esa indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, que son la gran mayoría. De los 8 millones de víctimas, 6,5 son de desplazamiento forzado, el 80%. Entonces se establece esa ruta y de acuerdo a ello se fijan los parámetros con los cuales se establece el orden a reparar. Pero entonces, doctora, las víctimas de desplazamiento, los 6 millones y pico que usted menciona, Sí. son todas, sin excepción, desplazados. 6,5 millones son todos desplazados. Desplazados. Así es. ¿Que en dónde están? Están principalmente en las grandes ciudades, ¿Pero en las dónde? capitales. Aquí en Bogotá. No, pero ¿en dónde? ¿En dónde viven? ¿En dónde? Viven la mayoría en barrios subnormales, en invasiones, en asentamientos con alto riesgo, porque han llegado huyendo de la guerra. ¿Y a dónde llegan? Donde menos ha impactado la guerra, que es en las ciudades capitales. Allí está el grueso de la población desplazada. Que es Bogotá, Bogotá, Medellín. Cartagena. Sí, casi todas las capitales se convirtieron en municipios receptores. Pero hay también una circunstancia allí muy importante, Yamit, y es que uno creería que el proceso debe ser el del retorno, pero resulta que no todos quieren retornar. Por un lado, porque retornar a donde fue la afectación, Sí. no todos toman esa opción, y por otro lado, porque esas familias han estado en estas ciudades por años. Le doy un ejemplo. La masacre de Mapiripán ocurrió hace 19 años. Muchos llegaron a vivir aquí a Bogotá, otros en Villavicencio. Y ese proceso de retorno no es sencillo. Pero mire, doctora, de los 6 millones y pico de desplazados, ¿cuántos tenían propiedad? Eso está en el registro, hay una, pero el estimado, Yamid, es que la población desplazada, que viene casi toda del campo, tenían propiedad, pero son propiedades no registradas, Sí. sin títulos. Son ¿Y esta tierra quién la tiene? esa tierra, esa es otra de las tareas que incluye la reparación a las víctimas, Devolver su tierra. devolver la tierra. Pero lo están haciendo. Se está haciendo. Lo que pasa es que ese es un proceso que no solamente compete la parte administrativa, esto lo hace una hermana nuestra, que es la Unidad para la Restitución de Tierras, y tiene un ingrediente complejo, que es el tema de segundos ocupantes, es decir, el que llegó después de la afectación, no el usurpador, sino el que llegó después y de buena Así que fe compró. Ese ingrediente es complejísimo, pero también hay usurpadores que tienen esa tierra y esos son los procesos que se hacen a través de los jueces de Y tierra. doctora, hasta este momento, ¿cuánta tierra han devuelto a sus legítimos propietarios que fueron desplazados? Oye, mire, esa sí me corchó, porque esa la hace la Unidad para las Pero es Tierras. poca, realmente. Realmente es poca porque el proceso es muy dispendioso y tiene ese componente que le digo que dificulta aún más y porque no había títulos, ¿cierto? Sí. Eso, ¿Cómo demostrar una tradición muchas una veces? tradición, entonces testigos. ¿No? Y el Estado es un no proceso. acepta reintegrar a alguien quien demuestra con testigos, etcétera. No, sí lo acepta, la ley así lo prevé, porque esas son nuestras realidades. Pero los desplazados no vuelven. No todos, la mayoría opta o por reubicación o por permanecer en el sitio ¿Y donde está. ¿Qué llama usted reubicación? Una persona que salió de un municipio afectado por el conflicto, llegó a una capital, vive en un barrio subnormal, pero que es de alto riesgo. No puede quiere vivir que lo allí. reubiquen Tienen que en el reubicarlo mismo- en el mismo sitio a donde llegó. ¿Y hay no el manera retorno. de hacerlo? Esa es una tarea que tenemos que hacer con los alcaldes y gobernadores. Tenemos, por un lado, de formalizar muchos barrios de estos, que son los hechos reales, que están ahí, que no puede ignorarse, si no son zonas de alto riesgo. Y si son zonas de alto riesgo, tiene que adelantarse y allí entra, desde luego, a concurrir el Ministerio de Vivienda. Toda la oferta del Estado tiene que activarse para poder responder a esas necesidades, que no solo son de población víctima. En esos barrios también viven población en condición de extrema pobreza, condición de vulnerabilidad, que no podría atenderse a uno sí y a otro no. Hasta este momento, doctora Aran, ¿a cuántos desplazados ha atendido usted?
Bueno, de estas indemnizaciones que estamos hablando, de 628.000, inicialmente, hasta el año 2013, no se atendía desplazados, entonces la gran mayoría son población de otros hechos victimizantes, de homicidio, de secuestro, de desplazamiento forzado, de minas antipersonal, de delitos de violencia sexual en el marco del conflicto. Y población desplazada, aproximadamente un 25% de ellos. Que hasta ahora ha sido atendida. Que hasta ahora ha sido atendida y donde tiene que atenderse. Con subsidios. Sí, con esa indemnización nos considera un subsidio porque estamos tratando de devolverlo a la condición similar a la que tenía antes de la afectación. ¿Y cuántos han sido reintegrados o integrados al trabajo? Ese es un dato que no hemos podido tener claro, Yamit, porque hay una circunstancia que vale la pena mencionar, y es que muchas víctimas no revelan su condición por temor a señalamientos. Porque a que si usted es víctima de los paramilitares, entonces lo liguen a que tiene algo que ver con la guerrilla y viceversa. Esto es porque Colombia inició algo que ningún otro país había hecho, y es reparar antes de terminar el conflicto. Eso es inédito. Y como todavía hay conflicto, entonces muchas víctimas no revelan esa condición en el momento de adquirir un puesto o de aspirar y aplicar a un proyecto. Entonces, esa estadística no está por ello. Sí, y doctor Alan, ¿por qué esa crítica contra usted con semejante monstruo que tiene en la cabeza? Yo no lo veo, Yamit, como una crítica. Cada uno, desde luego, tiene que ver qué está pasando. Yo tengo la conciencia tranquila de lo que yo estoy haciendo y tengo una altísima responsabilidad que va más allá de cualquier otra circunstancia, y es con las víctimas. Por lo que usted acaba de decir, es de tal magnitud la tragedia que tiene Colombia que necesitamos con urgencia, primero, parar el conflicto, porque mientras no se pare el conflicto van a seguir llegando víctimas. Y segundo, reparar, y estos son costos no de la paz, estos son costos de la guerra, que las víctimas somos hijos de la guerra y no de la paz, pero que la paz es lo que nos va a dar la posibilidad, pues, de que esta acción reparadora llegue con mayor fortaleza en los términos que establece la ley. A ver, doctor Alan, la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen, por lo que muy sucintamente ha expresado el doctor Alan, que él está haciendo bien su tarea atendiendo a las víctimas? Pues con la estrechez que tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y la parte final de nuestra entrevista que usted conoce. Conflicto. Terminarlo. Víctimas. Reparación. Subsidio. Necesario. Trabajo. Necesidad de todos. Meta. Presente y futuro. Dolor. Víctimas. Niños. Los más afectados. A propósito, ¿cuántos niños hay dentro de los 6 millones? 2.700.000. Es una tragedia, Yamit. Cuando yo digo niños, hablo de qué años a qué años. Menores de edad, menores de 18. Sin ningún futuro ahí. Haciéndoles futuro. Haciéndoles futuro. La indemnización 2 millones de niños. Sí, la unidad constituye un mandato fiduciario desde ahora, para que cuando él llegue a edad mayor pueda estudiar. Pero es una tragedia, Yamit. Yo cambio mi pregunta. Debería ser mejor. ¿Ustedes creen que Alan Jara, director de la unidad de víctimas, que a su unidad se debe dar mucho más recursos para atender semejante necesidad nacional? Así es. Eso es mejor, ¿no es cierto?, preguntar eso. Sí, porque esa es la necesidad. Eso es. Y que el gobierno escuche. Doctora, muchas gracias. A usted, Yamit, muchas gracias. Miren las noticias del día en la edición central del Noticiero CNI.